Espinosa Cantellano, a quien me permito presentar a continuación. Irene Espinosa Cantellano fue designada tesorera de la Federación el día 16 de abril del 2009. Es licenciada en Economía y maestra en Políticas Públicas con especialidad en Evaluación Socioeconómica de Proyectos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con una amplia experiencia en análisis económico, financiero y en el análisis y desarrollo de nuevos proyectos, así como en procesos de negociación y toma de decisiones. De 1988 a 1991, fue investigadora en el Centro de Estudios Económicos del Banco Nacional de México. Los siguientes 3 años ocupó el cargo de subdirectora para instituciones internacionales en el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT. De 1997 a 2000, fue coordinadora general del Centro de Evaluación Socioeconómica de Proyectos en el ITAM. En el ámbito internacional, antes de incorporarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocupó la posición de consejera principal de la Oficina del Director Ejecutivo por México y por República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo de febrero de 2001 hasta inicios del 2007. En febrero del 2007, se incorporó a la Tesorería de la Federación como coordinadora de asesores de la entonces tesorera de la Federación. A partir del octubre del 2007 se desempeñó como subtesorera de operación hasta abril de 2009, en que fue designada titular de la Tesorería de la Federación. Dentro de sus logros más destacados como tesorera destacan el diseño e implementación de la Cuenta Única de Tesorería, la certificación de los procesos sustantivos de la tesorería bajo la norma ISO 9001, la elaboración de una propuesta de la nueva Ley de Tesorería de la Federación y su aprobación por el H Congreso de la Unión, así como la conformación del Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina, el cual presidió en el periodo 2011-2012. En el ámbito docente, de agosto de 1997 a junio de 2000, fue profesora en el ITAM, donde impartió cursos de microeconomía y de evaluación de proyectos sociales y económicos, tanto en la licenciatura en Economía como en la maestría en Políticas Públicas. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Me siento muy honrada de regresar aquí, como escucharon, a mi alma mater, en donde no nada más realicé toda mi formación académica, sino que también tuve la oportunidad de colaborar tanto en el Centro de Evaluación de Proyectos como en la actividad docente. Entonces, es para mí un gran honor el poder regresar a casa y sobre todo en esta gran ocasión. Quiero agradecer al ITAM, a nuestro rector, Arturo Fernández, que si bien no está aquí, es un gran apoyador de esta iniciativa, y por supuesto al vicerrector, al doctor Alejandro Hernández, al doctor Francisco Pérez González, que es el director general de la División Académica de Administración y Contaduría, y a nuestra co-conspiradora, la doctora Silvia Melgen, que es jefa del Departamento Académico de Contabilidad, y a todo su equipo. También el agradecer el poder estar en esta ocasión, porque realmente felicito al ITAM por la relevancia del tema que hoy nos convoca. El ITAM está tomando el liderazgo de iniciar la conversación de un tema que México no ha iniciado, que es
el tema de la participación de las mujeres en la economía y no desde nada más un punto de vista de igualdad de género, sino realmente del papel, de la aportación que las mujeres podemos dar en el desarrollo económico. Es un tema de negocio y México hoy, a través de este foro, creo que está iniciando una conversación más seria, una institución que es una escuela de economía, de negocios, una escuela que forma profesionales y que toma la rienda de este tema, por lo cual me congratulo el poder, primero, ser exalumna de esta gran institución, pero también el poder participar el día de hoy en este foro. Creo que se logró, gracias al esfuerzo de todos y del equipo de la doctora Melhem, una agenda muy completa. Tenemos el día de hoy un foro con la participación de grandes ponentes. Por supuesto, le doy la bienvenida a la senadora Cristina Díaz, a mis amigos y colegas de Spencer Stuart y de Manpower, a algunas mujeres líderes que van a compartir con nosotros algunas de sus experiencias personales. Y simplemente la idea es, en este día, el iniciar este diálogo, sin juicios, sin valoraciones, sin iniciar una discusión propiamente de cada uno de los temas, sino que de lo que se trata es de presentar ejemplos, herramientas, puntos de vista y algunas estrategias que ya se han implementado para poder lograr una mayor participación de las mujeres. Creo que no es un debate, es apenas el inicio de los elementos de la conversación que nosotros tendremos que realizar en este país y que por lo tanto pues me siento muy honrada de poder participar el día de hoy. Un distintivo que tengo yo quizás como economista, por ser además economista y tamita, pues es que tengo una formación técnica y en esta institución mis maestros me enseñaron que para poder realmente analizar un tema, para poder hacer propuestas serias, robustas, se necesita contar con evidencia. Nos enseñaron que la evidencia es la más decisiva demostración. Y tenemos la suerte, o por lo menos tengo yo la suerte hoy de estar aquí parada a hablar de evidencia, en un momento en el que ya contamos con muchos estudios y mucha evidencia. Muy diferente ha sido el panorama que han tenido pues muchas luchadoras sobre el tema de la participación de la mujer que iniciaron desde los años 80 y 90 y que iniciaron esta discusión simplemente pues con una buena voluntad. Hoy tenemos la enorme suerte de que ya contamos con muchos estudios y evidencia. Y yo quisiera que la modesta aportación de esta charla que estamos compartiendo el día de hoy, pues sea simplemente el que pueda aportar una recopilación de evidencia que sirva de base para poder tener una discusión seria sobre el tema. Se dice que la participación de las mujeres en la economía tiene dos dimensiones. La primera, que existe un problema de acceso, y ya lo mencionaba el vicerrector, que hay una menor participación de las mujeres en el mercado laboral y también que hay una menor remuneración de las mujeres para trabajos iguales. Y una segunda dimensión, que es la dimensión del ascenso. Existen problemas o existen barreras para que las mujeres asciendan a espacios de toma de decisión. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que estemos por debajo de nuestro máximo potencial económico. En esta charla vamos a concentrarnos en la parte que tiene que ver con el ascenso de las mujeres. Creo que el tema del acceso y todo pues es un tema tan amplio, pero de lo que estamos aquí hablando es del tema del ascenso de las mujeres. También se habla, y ya se ha visto, que la participación de las mujeres en posiciones de toma de decisión genera beneficios económicos. Y dado esto, también hemos visto que hay acciones tanto de política pública como prácticas corporativas que se han empezado a instrumentar justamente para promover la participación de mujeres en los espacios más altos. Es por eso que en esta pequeña charla
Mi idea sería presentar la evidencia de estos 3 puntos. ¿De qué tanto estamos en el tema de la participación de mujeres en espacios de toma de decisión? ¿Cuál es la evidencia que hemos encontrado sobre que realmente existen beneficios económicos de la participación de las mujeres? ¿Y cuáles han sido las políticas públicas y prácticas corporativas que se han venido implementando para atender este tema? En cuanto al tema de la subrepresentación de mujeres en espacios de toma de decisión, esta brecha sigue siendo muy amplia, no solo en México, sino que a nivel mundial también. Aquí podemos ver la información al año 2016 del Corporate Women Directors International. Es una división regional en donde vemos que, como decía, el problema es a nivel mundial. Incluso en Europa del Norte tenemos un promedio de participación de mujeres en consejos de administración del 33%. Pero si vemos la región nuestra de América Latina, pues vemos penosamente que tenemos un 7.3%. Incluso estamos por debajo de regiones como Europa Central, como África y como Asia-Pacífico. Solamente la región de Medio Oriente está en una situación peor que la de América Latina. Aquí un poco la idea es representar justamente este mismo 7.3%, pero a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras, y creo que cuando vemos las imágenes de las personas y vemos la diferencia de la proporción, pues sí, nos puede llegar a tocar un poco más. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución en América Latina? En América Latina, en un plazo de 11 años, del año 2005 al 2016, solamente hemos incrementado 2.2 puntos porcentuales en la participación de mujeres en consejos. Si esto lo comparamos con otras regiones como Asia-Pacífico, que aumentó 3 puntos porcentuales en tan solo 3 años, o Australia, que aumentó 18 puntos porcentuales en tan solo 7 años, pues nos pone en evidencia justamente el problema en el que estamos. Ahora, ¿cómo se ve México en América Latina? La verdad es que nuestro país se ve muy mal. Estamos en el nivel más bajo, estamos en un 6.1% contra un 6.4% de Brasil, 7.8% de Chile, y por supuesto Colombia es un referente en la región en donde tiene 16.2%. Y si nos vamos a otro indicador, en el caso de México, vemos que de acuerdo con el índice global de brecha de género del World Economic Forum, México se encuentra en la posición 66 de 144 países. En lo que tiene que ver con la participación en las principales empresas de América Latina, vemos que 50% de las principales empresas en América Latina no tienen ni una sola mujer en su consejo de administración. Creo que las cifras son contundentes, pero aún así no quisiera terminar esta sección que tiene que ver con las cifras de la subrepresentación sin puntualizar que lejos de que solamente queremos ver lo mal que estamos, quisiera también simplemente señalar que es un problema de origen multifactorial. Es un problema en donde enfrentamos barreras formales y barreras informales. Tenemos barreras formales porque tenemos realmente un andamiaje jurídico obsoleto. Tenemos una ley laboral que deja mucho que desear, que genera esquemas de jornadas laborales fijas, inflexibles, y que no da pie a una nueva realidad que existe hoy con la presencia de tecnologías, con nuevas formas de trabajo. También tenemos reglas en donde el ascenso o las promociones se siguen dando muchas veces por antigüedad y no por talento. Pero quizás la parte más difícil son las barreras informales, porque son barreras tanto invisibles como inconscientes. Tenemos una sociedad muy tradicionalista con roles específicos.
roles preasignados en donde el hombre se le sigue asignando el papel de proveedor y a la mujer el papel de la cuidadora de hijos, de la cuidadora de enfermos, de la cuidadora de los abuelos, etcétera. Hay una cultura empresarial segmentada en donde la forma de hacer negocios es negocios de hombres y negocios de mujeres. Y es una cuestión tradicional. Y esto también resulta del hecho de que muchas de las empresas, grandes empresas mexicanas, todavía son simplemente empresas familiares que se manejan como empresas familiares. También, como decíamos, el papel de la sociedad. Existe una carga social muy importante a las madres trabajadoras. Hay una carga de la sociedad respecto de una especie de abandono de los hijos para aquellas madres que están trabajando. También hay que reconocer que las mujeres tenemos un estilo de trabajo menos proactivo y menos estratégico. También culturalmente las mujeres nos echamos para atrás, no participamos, no pedimos ascensos, no pedimos aumentos de sueldos, no levantamos la mano para una posición, no nos autocalificamos para ser elegibles para posiciones más altas. Otro factor también es la falta de servicios de apoyo adecuados y a costos accesibles, como es, por ejemplo, servicios de apoyo de guarderías, de cuidados de enfermos y de cuidados de gente mayor. Bueno, yo creo que el tema de las cifras en esta primera parte pues es contundente y sugieren realmente una evidencia extraordinaria. Y para entrar a la evidencia en términos de los beneficios económicos, y como les decía que tengo un sesgo economista y tamita, quisimos seguir un poco el consejo de Milton Friedman, que dice que tenemos que buscar, para poder llegar a las verdaderas conclusiones, tenemos que buscar mucha evidencia de mucho tiempo y de diversas fuentes. Es por eso que literalmente nos echamos un clavado a hacer una revisión, es una revisión muy preliminar, por supuesto no es una revisión exhaustiva ni mucho menos, pero recopilamos al menos 34 estudios. Son 34 estudios de instituciones e investigadores muy reconocidos, diversos, de países y regiones también diversos, y de muestras de empresas diversas. Encontramos 34 estudios de estas instituciones, todas muy respetables, que han hecho no nada más un estudio, sino que han hecho seguimiento de los estudios. Y creo que esto es un poco a lo que me refería. Nosotros vamos a dejar la lista de esta bibliografía. Como decía, no es una lista exhaustiva, pero es una primera recopilación. Y la idea es que a través de esta recopilación nos permitió encontrar que estos 34 estudios coinciden en conclusiones en el sentido de que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa de que la participación de las mujeres en espacios de decisión aumenta la rentabilidad financiera de las empresas, aumenta la innovación, aumenta la gobernanza o mejora la gobernanza, aumenta la competitividad de las empresas, genera un mayor aprovechamiento del talento y genera también un ambiente laboral inclusivo y propicio. Y de esta manera todo esto se traduce en beneficios económicos para las empresas. Entraría entonces a ver cada uno de estos aspectos. Respecto al tema de la rentabilidad financiera, y no voy a entrar al detalle de cada uno de estos estudios, ni del resultado, la bibliografía queda a disposición de todos ustedes, sino simplemente quiero hacer referencia a las conclusiones generales. Estos estudios que aquí estamos mencionando, pues coinciden en que diversos indicadores de rentabilidad, como es el ROE, la ROA, la Q de Tobin, el valor de mercado de las empresas y las utilidades netas aumentan y existe, como decía, esta correlación positiva y estadísticamente significativa cuando las empresas tienen más mujeres en sus consejos.
En cuanto a la innovación, las mujeres son el grupo de decisión de consumo más grande que existe. Se estima que en el 2016 las mujeres tomaron decisiones de gasto de alrededor de 28 billones de dólares a nivel global. ¿Billones mexicanos o trillones americanos? Esto, pues, es más o menos 2 veces la economía de China y de India juntos. Ignorar a ese grupo de decisión de consumo, pues sería absurdo en el mundo de los negocios. De hecho, se ha acuñado un nuevo término, que es el de Womenomics, que es toda la ciencia económica y de consumo de lo que las mujeres hacemos en nuestro comportamiento en la economía. Se dice entonces que la participación de mujeres en toma de decisión, en las posiciones de toma de decisión de las empresas, pues generan una mayor innovación porque se basan justamente en su experiencia de consumo. Y 2 ejemplos muy sencillos, ¿no? Uno de un caso de éxito y uno de un caso de un fracaso, ¿no? El caso de éxito es, por ejemplo, el de la cadena sueca H&M. Una de las industrias en donde las mujeres más gastan, pues es en la industria de la moda, de la ropa. Y H&M logró encontrar su nicho en donde es ropa que no es muy cara y las mujeres no queremos entrar en bancarrota por cambiar nuestro vestuario. No es muy cara, es una línea de moda, existe una rotación muy continua y todo el tiempo están cambiando y por lo tanto las mujeres nos gusta ir y encontrar algo diferente en la tienda. Ha tenido un éxito enorme, el valor de la empresa ha crecido impresionante y bueno, los estudios indican que uno de los factores de esto es justamente que el 80% de las personas que trabajan en H&M son mujeres. El 77% de los managers son mujeres y 7 de 11 consejeros son mujeres. Y está el otro caso de fracaso de Dell, en donde Dell sacó una página web y una computadora dirigida para mujeres que se llamó Della, como para que las mujeres se fueran a y todo era rosa, ¿no? Y en esta página y en esta computadora las mujeres podían tener herramientas para medir las calorías y para acceder a recetas de cocina. Y la verdad es que las usuarias que tuvieron experiencia con esto, pues se sintieron ofendidas, ¿no? Y también es un caso, yo creo, importante en el sentido de que la empresa supo dar marcha atrás. Y de hecho se disculpó y cerró su página y también interrumpió la producción de su computadora, porque se llamaba Make It Pink, ¿no? Entonces cerró, se echó para atrás y se disculpó. Y esa fue pues una propuesta de innovación que no viene desde la experiencia del usuario. Entonces, bueno, creo que esos son ejemplos sencillos que pueden ilustrar. En términos de competitividad, también pues se ha encontrado que cuando existen mujeres en las empresas se diferencian de su competencia, generan un sello diferente y generan una especie de lealtad y tienen una mayor capacidad para atraer nuevos segmentos de mercado. Y no es porque las empresas manejadas por hombres estén mal, simplemente el punto de vista de las mujeres complementa el de los hombres, no es ni uno ni otro, sino que es la suma de los dos. Y aquí, por ejemplo, también pues tiene que ver mucho con la identificación del cliente con la empresa y con sus valores. Y está el ejemplo en el sector financiero de las microfinancieras. Uno de las áreas en donde las mujeres se sienten menos atendidas es en el sector financiero. Es decir, que los productos financieros están en general dirigidos a hombres, a empresas dirigidas por hombres, cuando en realidad también, si lo pensamos 2 veces, primero hay muchas mujeres que manejan el dinero de casa,
pero también hay mucha riqueza en manos de mujeres. Por ejemplo, mujeres que enviudan, ¿no? O mujeres que heredan, y sin embargo no existe un enfoque de productos financieros hacia las necesidades específicas de las mujeres. Y como decía, en el sector de las microfinanzas existe una clara lealtad de mujeres en microfinancieras de mujeres. También en términos de que mejora la gobernanza de las empresas. Existen estudios, y así lo asientan, de cosas tan sencillas como que la presencia de mujeres genera mayor disciplina en los consejos, porque son más puntuales, asisten más a las sesiones, participan más y le dan más seguimiento a los resultados, es decir, que generan una mejor supervisión de los acuerdos en los consejos. Asimismo, también existe generalmente pues un menor perfil de riesgo, lo cual genera pues empresas con un manejo más prudencial. Otro de los aspectos que veíamos es que existe un mayor aprovechamiento del talento y un ambiente laboral inclusivo y propicio. En general, podemos decir que las mujeres tendemos a ser más cercanas al personal, pero además también por las barreras que se van encontrando a veces para subir en la escala de las empresas, pues las mujeres podemos generar políticas internas más empáticas con el personal, lo cual por supuesto es basado en la experiencia también propia y genera una mayor satisfacción y mayor retención de empleados, es decir, que hay menor pérdida de talento. Y por lo tanto, bueno, pues todo esto genera un ambiente laboral más inclusivo y propicio. Yo creo que quizás para terminar la sección de evidencia de los beneficios económicos, pues lo único que diría es, tenemos ya pues una lista muy robusta de estudios que tienen una cierta credibilidad y creo que el ignorarlos, pues realmente sería el cerrar los ojos a lo que tenemos ya enfrente. Como decía, bueno, estas tendencias pues han generado diversas acciones tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas. En términos de políticas públicas, se han implementado diversas políticas públicas con diversos resultados y no existe en realidad una receta única. Simplemente la idea aquí es presentar pues una colección de algunas de las medidas que se han tomado. Se han tomado medidas de promoción de diversidad de género, por un lado obligatorias y otras que son voluntarias. Tenemos un anexo que también queda ahí para ustedes, en donde están cuáles son los parámetros de cada una de ellas, de las obligatorias y de las voluntarias. Pero simplemente quisiera destacar, en el caso de las obligatorias, el caso de Japón. El ministro de Japón, Shinzo Abe, acaba de hacer pues recientemente pues el compromiso de que en el año 2020 van a llegar al 30% de participación de mujeres en consejos de administración. Y esto es particularmente relevante porque siendo una sociedad muy tradicional y muy machista en muchos sentidos, a nivel gobierno están haciendo este cambio, pues básicamente porque hay llevan 10 años sin crecer. Hay un cambio en la población y en donde no hay otra forma de poder generar ese crecimiento interno más que incorporar a la fuerza laboral a las mujeres. Entonces creo que esto muestra justamente el poder de que se puede cambiar cuestiones culturales, pero sobre todo se necesita el compromiso y la visión de que efectivamente se trata de un talento que está subutilizado. Y en el caso de las medidas voluntarias, pues destacan, como decía, el caso de España y el caso de Australia, que han tenido avances significativos en muy pocos años. También se han tomado medidas como subsidios, transferencias de recursos, becas, programas de capacitación específicos para mujeres y también inversión en infraestructura de cuidados, como es el caso de guarderías, asilos, etcétera. En el caso de las prácticas corporativas,
se han emprendido pues varios tipos de acciones. Lo primero es que las empresas han iniciado con la medición de la diversidad del género, es decir, que empiezan a darle seguimiento a cuáles son los números o las estadísticas en términos de contratación y promoción por género. También se han implementado a nivel interno y más allá de lo que establecen las leyes, políticas laborales como licencias de maternidad y de paternidad extendidas, la implementación de horarios flexibles, incluso de plazas compartidas, la igualdad de salarios y, por ejemplo, la institucionalización de comités de diversidad que están precisamente encargados de dar seguimiento a esto. También programas de capacitación y asesoramiento, principalmente a través de programas de mentoraje, en donde hay una corresponsabilidad y hay una formación de cuadros desde abajo, de mujeres y de talentos de abajo hasta arriba. También un cambio de la cultura empresarial en el tema de género al generar reconocimientos de talento independientemente del género. Y un punto muy importante ha sido también la creación de directorios y redes. Existe esta creencia de que no hay mujeres capacitadas para poder participar en consejos de administración o en posiciones de alta dirección. La verdad es que sí hay, nada más que hay que buscarlas diferente de cómo uno busca a los hombres. No se encuentran en el campo de golf, ni en la cantina, ni en el club, ¿no? Se encuentran en otros lados. Y creo que este es un ejemplo muy bueno y que en México estamos tratando de impulsar para que esto pueda crecer. Bueno, reflexiones finales. Como decía, pues México está llegando tarde a la discusión. Y las cifras que hemos mostrado no mienten y no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo el potencial de la capacidad económica de nuestro país. Hay estudios que mencionan que si seguimos de manera inercial nos tardaríamos 81 años en lograr la igualdad en la remuneración y 30 años en lograr la paridad. Creo que es un tema de corresponsabilidad, tanto del sector público, del sector privado y de la sociedad. Como decía, ya hay políticas públicas, prácticas corporativas, pero creo que también necesitamos tomar un papel desde el lado de la sociedad civil, desde el lado de nuestras familias, desde la forma en que nosotros estamos generando esta cultura de igualdad y de respeto del talento dentro de nuestras familias. Evitar esta cuestión de estereotipos para fomentar un cambio cultural entre hombres y mujeres. Tenemos que trabajar con hombres para poder lograr este cambio, pero también tenemos que trabajar con mujeres para que logremos dar ese paso hacia adelante, para reducir justamente estos estereotipos, para revalorar la contribución de las mujeres. Y un enorme reto que tenemos es que tenemos que sentar las bases, no nada más para la situación de hoy, sino para el México del mañana. Tenemos que generar políticas públicas y acciones para generaciones futuras, para los millennials, para los hombres y mujeres millennials y para los que siguen. Entonces creo que el compromiso y el reto pues es doble. En conclusión, la participación de las mujeres en la economía es una discusión de talento y de igualdad de oportunidades para lograr el máximo potencial de crecimiento de nuestra economía. Y quisiera finalizar con una frase que, en mi opinión, dice más de 1000 palabras. Es una frase de Hillary Clinton y que realmente creo que pone el punto en lo que es importante. Es un tema de rentabilidad y es un tema de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas en caso de que existan. Gracias.
¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Yo antes que nada quisiera felicitarla porque la verdad es un gran logro que usted esté como tesorera. Yo estudié la maestría en administración con especialidad en finanzas aquí en el ITAM. Estoy trabajando en una empresa de microfinanzas y como bien dice, a veces no hay inclusión por parte de las clientas debido a que están dirigidas por hombres. Entonces, eso no hace sensible al sector, sino todo lo contrario, lo hace antisensible. Entonces, ese es un punto que voy muy de acuerdo con usted. Nada más era como una nota y pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Aquí adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas felicidades, Irene. De verdad que como mujeres nos sentimos muy orgullosas de tener mujeres como tú en estos puestos tan importantes para nuestro país. Y bueno, y lo que yo quería comentarte, ver tu opinión, es ¿por qué en los eventos de mujeres, en donde queremos hacer ver la importancia de las mujeres, las que vemos somos mujeres? O sea, ¿eso qué? ¿Cómo hacerle, pues, para hacerle llegar el mensaje a nuestros compañeros que queremos tanto? La verdad ese es un punto muy importante, pero yo creo que hoy también tenemos aquí a Roberto Danel, no sé dónde está Pedro Borda, por aquí, allá está Pedro, hombres muy importantes y que van a ser y son nuestros aliados. Claro que cuando se manda una convocatoria así, pues en general todavía existe ese sesgo de que pues no va pues el titular. Ahora, tenemos en la agenda del día de hoy a 3 hombres muy importantes y creo que eso justamente, y me da mucho gusto que lo hayas remarcado, pues también muestra un cambio. La presencia de 2 hombres haciendo la presentación en la parte que tiene que ver con la búsqueda de talento y de la guía consciente de inclusión, pero también la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Creo que es un parteaguas, será un antes y un después. Y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y también está en manos de nosotros el poder invitar a nuestros compañeros hombres a participar de la discusión y que no nada más nos dejen discutiendo entre mujeres. Bueno, felicidades, Irene, excelente exposición, especialmente por la claridad y la visualización con cifras, que ahí ya no nos pueden decir que estamos nada más inventando y quejándonos, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso, porque en convocatorias, cuando es de temas de mujeres, resulta que los hombres luego están ocupados. Pero bueno, vamos rompiendo estos estereotipos, paradigmas. Y yo quiero hacer hincapié en 2 cosas que tú conoces muy bien, que es importante. No quiero hablar ni mencionar la palabra cuota, bueno, ya la dije, pero es uno de los mecanismos importantes para la incorporación de las mujeres en cantidad y en calidad. Yo creo que son 2 factores importantes, porque si en México no hacemos ese cambio, el avance va a ser muy lento y nos van a rebasar, al rato nos va a rebasar hasta Paraguay en América Latina. Entonces yo creo que hay que poner ese hincapié, insistir, esto es una ruptura muy importante, que el ITAM haya convocado este foro, excelente. Entonces, muchas gracias. Gracias, Pati. Buenos días, soy Natalia Calero Sánchez, soy exalumna y actualmente trabajo en la Corte, soy asesora en el área la Dirección General de Derechos Humanos. Nos dedicamos justamente a tratar de ser jueces en materia de derechos humanos y de género. 2, una pregunta que tiene que ver, estamos hablando, entiendo perfectamente, de la inclusión de la mujer en el mercado laboral, pero creo que eso implica visibilizar el trabajo doméstico y el impacto que tiene, porque sí es cuantificable y tiene un impacto, digamos, representa algo en el PIB. Hablo de trabajo doméstico no remunerado, porque del remunerado, bueno, tendríamos que hablar, es otro tema, pero y cómo sí es cuantificable, porque según cifras del INEGI en marzo de este año, las mujeres mexicanas trabajamos casi 30 horas más por semana en
tareas que son cuantificables y que no se nos pagan. Entonces, todo lo que está invisibilizado y que tiene un impacto, porque gracias a que estas mujeres trabajan, pues los hombres no invierten su tiempo en hacer este tipo de tareas, ¿no? Y eso económicamente, por supuesto que tiene un beneficio. Después hablamos del trabajo doméstico remunerado, por el cual muchas mujeres también podemos salir a trabajar. Pero, ¿cómo logramos visibilizar todo este trabajo doméstico de manera tal que se reconozca? Porque sí estamos hablando de la inclusión en la economía, pero por supuesto que aportamos ya económicamente, y el que no sea, o sea, que no sea público, que sea en el espacio privado, no significa que sea trabajo como tal. Entonces, visibilizar esa parte. Y la segunda, y es una pregunta, es ¿cómo podríamos hacer? Entiendo perfecto que y lo veo desde mi trabajo, cómo cambiar estereotipos tiene que ver desde la educación de las y los niños, porque la utilización de los roles que se nos asignan, como las mujeres tenemos más capacidad de cuidado, lo cual nosotras tenemos, somos más dulces, suaves, proclives y todo este tipo de cosas por las cuales, bueno, nos encajan en este tipo de cosas, es cómo logramos cambiar eso de manera tal que a la hora de trabajar podamos tener acceso a jornadas. Por ejemplo, las licencias de paternidad, ¿están las empresas y el gobierno dispuestos a darles licencias de paternidad a los hombres más largas? Porque 5 días no es nada. Y claro, como uno se la vive cosida 3 meses a la criatura, después creen que uno tiene una habilidad natural para saber cuándo llora. Si el esposo se la ha cosido esos mismos 3 meses, sabe diferenciar un llanto del otro. Lo ridiculizo, pero tiene sentido porque justamente esto, tanto los hombres, o sea, que las mujeres tengamos, después de este tiempo de licencia, que seguir invirtiendo más tiempo en los niños y en las niñas, porque somos los que mejor los conocemos. Entonces somos las que tenemos que hacer las citas, ¿no?, para el pediatra y todo este tipo de cosas. Y cómo hacemos que en gobierno empezar a adoptar este tipo de cosas como horarios flexibles, porque está muy mal visto en gobierno no ir a trabajar y no estar sentado, y si el jefe no lo ve a uno, aunque uno no necesite estar ahí, es muy mal visto. Y no solo para hombres, sino también para mujeres, porque tenemos no solo para mujeres, sino también para hombres, porque un tema, por ejemplo, con el de la licencia de paternidad, es que se ha visto, y de hecho hay un estudio del Consejo de la Judicatura, que los hombres no las toman, porque es muy mal visto siquiera tomar estos 5 días, porque, y hay una anécdota, justamente en el Poder Judicial, de una persona que que asistió al parto con su pareja, y le habló el jefe a decirle, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Pariendo tú no vas a parir como tal, o sea, tú podrías ir después. Entonces, y si estamos dispuestos a asumir, y cómo se podría hacer, porque entiendo que económicamente tiene un impacto muy fuerte dar licencias más amplias a los hombres y también a las mujeres, pero ¿cómo se podrían asumir estos costos? Muchas gracias por el comentario. 2 puntos creo que muy importantes. El primero, el de visibilizar el trabajo doméstico. Yo creo que ya un gran avance es que las cuentas del INEGI ya lo incluyen. Creo que eso, para empezar, o sea, algo es invisible en la medida en que no se mide. Entonces creo que ya hoy el hecho de que exista, pues ya es un gran avance. Sin duda, esa visibilización no ha generado todavía, pues, la siguiente generación, es el reconocimiento y hacer, sobre todo la parte del trabajo no remunerado, hacerlo remunerado y reconocerlo como parte de la aportación para que el resto de la familia pueda trabajar. Entonces, sí, creo que estamos en el camino, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero tenemos lo más importante, que es la base y que es una medición, con todas las mejoras que se le pudieran incorporar a la medición. En cuanto a los estereotipos, pues sí, sin duda es un tema, como decía yo, multifactorial, y tenemos que participar en todos los ámbitos, público, privado y en la familia, y generar, pues, nuevos modelos, nuevos roles.
Es cierto que no es bien visto todavía en nuestro país que un hombre tome su licencia de paternidad porque lo tachan de mandilón, ¿no? Que cuando se habla de horarios flexibles, se habla de horarios flexibles para las mujeres, cuando en realidad lo que queremos es que haya horarios flexibles para hombres y mujeres para que también los hombres puedan hacerse cargo de diversas tareas en la casa. Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo con una combinación de todas estas acciones, un poco los temas de comités de diversidad en las empresas. A nivel gobierno, pues como saben, tenemos un servicio profesional de carrera. Creo que ahí tenemos un reto muy importante para poder adaptar las reglas de este servicio profesional de carrera, como decía, a la realidad del siglo XXI. ¿Cómo vamos a atraer y cómo tenemos que tratar estos temas de licencias de paternidad en los millennials? Primero, para empezar, no sé cuándo van a tener hijos y qué posición van a tener respecto al cuidado de los hijos. De hecho, en otros países se ha visto que muchos pues tienen, por ejemplo, un comportamiento de que no quieren tener hijos, pero tienen perros, ¿no? Pero al mismo tiempo para ellos es igualmente importante salirse a media tarde de la oficina para sacar al perro, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a manejar el que también tienen ciclos de trabajo pues más cortos, en donde no hacen unas carreras larguísimas de 28 años en la misma empresa? Entonces, estas contradicciones a nivel de cómo retener talento, pero al mismo tiempo ya el talento no se quiere quedar, y cómo voy a poder manejar eso con hombres y con mujeres, pues creo que justamente de eso se trata esta discusión. No tendría una sola recomendación, sino que de qué hacer para lograrlo, sino simplemente el poder avanzar en esta discusión. Hola, yo soy Triana García. Yo trabajo ahorita en un despacho de diseño de interiores arquitectónicos enfocados precisamente a las oficinas. Y justo lo que estamos haciendo es renovando los espacios de trabajo. Y justo parte de lo que nos enfrentamos son eso, ¿no? Que llegamos nosotros a tratar de hablar con el consejo y de entrada son puros hombres y no entienden que el centro de la organización es la persona y entonces tienes que planear todo el espacio y toda la estructura organizacional en base a esa persona. Y además de todo, a la hora de que le planteas este esquema de horarios flexibles, pausas para generar salud, que la gente no siempre trabaje en un escritorio, sino que pueda estar cambiando de espacios, te encuentras con un tema en el que la gente sigue pensando que mientras la persona no esté sentada en su silla de trabajo, no está trabajando. Entonces, creo, y que es parte de lo que nosotros estamos haciendo en la oficina, es necesitamos sí o sí cambiar esta forma de entender el trabajo. Y de esto, también empezar a hablar de igualdad. Porque, como bien lo decían por allá, no somos solo las mujeres las que necesitamos guarderías o ayuda en la casa. O sea, tenemos el caso de nuestro jefe, es un hombre divorciado y le ha pasado de tenerse que salir de juntas por ir a cuidar a sus hijos. Y él dice, lo peor de todo es que para las mujeres es aceptado el dejar a tus niños en guardería, para un hombre no es aceptado esto. Y tenemos que empezar a hacer ruido en este sentido de igualdad. No es solo para las mujeres, es también para los hombres. Y lo chistoso es que a nosotros nos contratan mucho empresas internacionales. El llegar al nicho nacional ha sido un gran problema para nosotros. Y precisamente porque todas estas cifras no se conocen allá afuera. Y las mujeres nos seguimos sintiendo chiquitas. Y casualmente a mí, como experiencia, a la persona más machista que conocí en mi vida fue una mujer. Entonces, creo que tenemos que empezar a hacer mucho ruido de estas cifras allá afuera, pero como bien lo decían, también empezar a cambiar la parte de educación desde el inicio, empezar a enseñar a los niños que el barrer no es de las niñas, el cuidar niños no es de las niñas, el jugar con cochecitos no solo es un juego para niños, ¿no? Empezar a tratar de cambiar estos roles.
Y sí, como bien lo decían, creo que México está muy atrasado en esto. ¿Cómo podemos hacer, o sea, en cuestión de gobierno, de educación, hacer que esto se vaya más adelante? O sea, las elecciones pasadas tuvimos a nuestra primer candidata mexicana y las mismas mujeres le tirábamos una porquería descontrolada por el simple hecho de ser mujer. Entonces, ¿cómo logramos que México cambie esta mentalidad, esta forma de ver el mundo y los estereotipos que están habiendo hoy en día, ¿no? Gracias por tu contribución. Yo creo que el ejemplo específico de dos cosas, de una profesionista joven y la experiencia que están teniendo, pues es muy clara y lo estás teniendo sobre la base de la vivencial en el sector en el que te mueves, y creo que pues nosotras mismas y quienes estemos en este tema, pues somos los principales promotores y tenemos que tratar de hacer visibles esos sesgos que están sucediendo. Yo creo que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a nivel individual, y como yo lo he dicho, yo me he dado a la tarea y me he hecho un compromiso conmigo misma de que cuando veo un comportamiento sesgado alrededor de mí, así sea en la oficina, en la familia, con amigos, pues poder hacer notar ese comportamiento sesgado. De poder decir, oye, no, eso que le estás diciendo a tu hijo, pues no tiene ningún sentido y es una cuestión totalmente prejuiciosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo individual y un trabajo colectivo y pues tratar de tener un outreach cada vez mayor, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias.